Un feliz día, apreciados hermanos, que el Señor pueda bendecirles. En esta hora del día, muchas gracias le damos al Señor por el privilegio que nos ha regalado de una vez más poder estar en este devocional matutino. Y también a todos los hermanos que se conectan siempre son bienvenidos, que el Señor les pueda bendecir y que donde quiera que estén, la paz del Señor pueda reinar en sus corazones. Vamos en esta hora a tener un devocional matutino. Ya hemos visto cómo se llama este devocional. Vamos a hablar acerca del descanso. Hemos hablado acerca de la salud en estos días anteriores. Y hoy vamos a continuar hablando, pero vamos a hablar un poco acerca del descanso. Pero antes de eso, queremos suplicar a Dios su dirección, su bendición, porque es necesario que el Espíritu Santo, siempre que abramos su palabra y leamos el Espíritu de profecía, pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Hagamos la oración. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora, porque usted es bueno con nosotros, nos regala la vida, nos da la salud y nos da esta oportunidad de volver, Señor, a amanecer y compartir un devocional más de su santa palabra. Orando estamos para que su Santo Espíritu toque nuestros corazones, que nos pueda ayudar a comprender lo importante que es descansar y también cómo lo debemos hacer. Suplicamos, Señor, que bendigas a todos los hermanos que se conectan día con día para poder escuchar su santa palabra a través de este devocional. Oramos también, Señor, porque sabemos que hay peticiones especiales, hay problemas de salud, hay problemas de índole financiero, hay preocupaciones de la vida, a veces problemas también familiares, y queremos rogarle que de acuerdo a su santa voluntad, usted pueda responder sus plegarias, pueda responder sus oraciones. Pedimos, Señor, que este devocional sea de mucha bendición para todos los hermanos. Quédese con nosotros en este momento, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como hemos mencionado, hoy toca hablar acerca del descanso y el tema de manera especial, como hoy lo vamos a ver, es venid y reposad un poco. Y dice aquí la palabra de Dios, y les dijo, Marcos 6:31, y les dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar para comer. Qué interesante este versículo, porque saben de que Jesús con sus discípulos tenían tanto trabajo que hacer. Y el trabajo ministerial que Jesús hacía era un trabajo también que cansaba. A veces yo he escuchado, quizás no sé si de una manera en broma, pero he escuchado a algunos decir de que el trabajo que tiene que ver con la predicación, con el visitar a enfermos, visitar a ancianos, visitar a cualquier otra persona, pero con aquel interés de poderle transmitir la palabra de Dios que quizás no cansa. Pero según lo que nosotros estamos viendo a través del versículo de Marcos 6:31, es que realmente sí cansa este trabajo. ¿Por qué? Porque dice que Jesús les invita a los discípulos a un lugar desierto, a un lugar apartado, a un lugar solitario, porque muchos buscaban a Jesús, iban donde Jesús y mencionaba el texto que era tanto el afán que ni aún tenían tiempo para comer. Así que el trabajo incluso, ¿verdad? Ministerial no es suave, digamos, sino que es un trabajo también que necesita su equilibrio y su descanso. El Señor Jesús veía a sus discípulos cómo estaban cansados. Él veía cómo las fuerzas de ellos estaban agotados, no habían seguramente desayunado, quizás no habían almorzado. De tal manera que viene Jesús y les invita, retirémonos de este lugar, hay muchas necesidades, pero también si el médico quiere sanar a otros, también él debe estar
listo con sus fuerzas vitales para ayudar a otros. ¿Cómo iba a ser posible de que Jesús iba y sus discípulos iban a estar tan cansados y después iba a ser peor la situación? Podrían venir enfermedades, podría venir demasiada debilidad física de tal manera que el ministerio se iba a ver interrumpido. Así que el mismo Jesús toma la iniciativa, venid y descansad un poco. Me pregunto yo, ¿a cuántos de nosotros también Jesús hoy nos diría, venid y reposad un poco, independientemente cuál sea el trabajo que nosotros tengamos? A muchos tal vez pueden dedicarse un trabajo que tenga que ver con la salud. Otros trabajos son trabajos donde se utiliza más la fuerza física. Y aquí ya estamos hablando de manera directa aquellos que se dedican quizás a la construcción. Otros se llama, los carpinteros utilizan mucha fuerza también porque utilizan madera, herramientas también a veces pesadas, y hay diferentes tipos de trabajos manuales que también agotan las fuerzas, pero hay trabajos también que son un poco más intelectuales, es decir, personas que quizás pasan detrás de un escritorio, delante de una computadora y están analizando datos, están llamando a personas, etcétera, etcétera. ¿Cuál de los trabajos creen ustedes que es el más difícil y el que más problemas quizás podía traer a la salud? Saben que el trabajo más complicado en términos de que puede llegarnos a agotar no solamente físicamente, sino hasta moralmente o intelectualmente, es el trabajo que también tiene que ver con la mente, ¿sí? El trabajo mental a una persona que dedique no tanto a hacer fuerza física, pero su cerebro está trabajando de una manera increíble. A veces, en el caso de Jesús, como que era un trabajo combinado, porque ellos caminaban por mucho tiempo, pero también hablaban mucho. Cuando uno habla mucho, piensa mucho. Y cuando eso sucede, hay un agotamiento. Y Jesús, en este caso, en la experiencia que nosotros estamos leyendo, ellos tenían ese agotamiento, lo podemos decir de esa manera, un agotamiento físico y un agotamiento también mental. Así que, queridos hermanos, es importante el descanso. Leamos lo que continúa diciendo nuestro devocional matutino. Dice así: las palabras de Cristo se dirigen a sus obreros actuales, tanto como a sus discípulos entonces. No es prudente estar siempre bajo tensión del trabajo y la excitación, porque de esta manera, fíjense bien lo que ocurre, se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Así que no es mejor cuando nosotros pasamos, según dice aquí, en un trabajo bajo tensión y excitación. ¿Qué significa? Es bueno trabajar. El afán en el sentido de que pasemos ocupados haciendo algo útil, algo necesario, es bueno, pero también tiene su medida. ¿Sí? Tiene su medida. No es posible vivir siempre de esa manera. Y hay muchas personas que han arruinado su salud por este tipo de situación. Viven de una manera, dice aquí, un trabajo bajo tensión y bajo excitación. ¿Qué significa eso? Muy afanado, desde la mañana hasta el anochecer. Hay trabajos, queridos hermanos, o a veces nosotros mismos, independientemente de lo que hacemos, nuestra mente pasa tan ocupada que usted quizás llega a la casa y aún en la casa no hay descanso. Aún usted se quiere acostar, pero usted le está dando vueltas la cabeza, que qué va a hacer mañana, que qué planes tiene, que cómo le va a ir en el trabajo, que cómo le va con los niños. Hay afán, hay trabajo, hay excitación, pero dice aquí que si nosotros vivimos constantemente en esto, vamos a descuidar algo que es todavía más importante. Y dice aquí que es la piedad personal. ¿Qué significa eso? Es la comunión con Dios. Es nuestra relación con Cristo. Eso se descuida. ¿Por qué? Porque llegamos ahora y
Si oramos, oramos un poquito. Ya por el cansancio solo medio decimos las cosas. Es como una plática que uno tiene cuando va a hablar con una persona, pero usted anda en la excitación del trabajo, en su mente, anda afanado y uno medio se comunica con alguien, pero hasta ahí. ¿Y qué comienza a pasar? Se comienza a perder la comunicación, esa relación con Dios. Y ese es el problema que trae el mucho afán, el mucho trabajo de una manera constante y diaria. Y dice también, aparte de eso, se agobian las facultades de la mente, del alma y también las facultades del cuerpo. Y finalmente termina siendo peor. ¿Por qué? Porque cuando uno está agotado ya en la mente, el alma, hablando del término espirituales, y también del cuerpo, hermanos, obligadamente, ¿qué va a suceder? A veces a través de una enfermedad puede llegar a ser que descansemos, pero ese descanso ni siquiera va a ser un buen descanso. Quiero dar un pequeño ejemplo. ¿Cuántas personas quizás han caído en problemas de enfermedad? Puede ser un derrame. Un derrame. Y hay muchas personas. Yo conocí a una hermana hace poco que ella dice que era una persona demasiado afanada, de tal manera que ella, primero las preocupaciones del hogar, en segundo lugar, pues el trabajo, y ella trabajaba hasta de tres maneras, ella trabajaba fijo en un lugar, después de eso iba a vender ciertas cosas y después a su casa iba a elaborar eso que iba a vender y vivía tan afanada que dice que le dio un derrame. Obligadamente reposó, pero ese reposo fue un reposo para recuperación de la salud. Ese es el problema. Sale más caro a veces perder la salud que dejar de ganar aquello que creemos nosotros, pero es que quizás voy a ganar más. Muchos lo hacemos a veces por ganar un poquito más, nos esforzamos un poquito más, pero al final eso que ganamos, cuando la salud se ve perjudicada, se pierde eso y se pierde mucho más. Así que es allí a donde debemos nosotros también tener temperancia en lo que nosotros hacemos. Ahora, sigue diciendo el devocional matutino. Se deben regular cuidadosamente las horas para el trabajo y el sueño. Debemos tener periodos para el descanso, para la recreación y para la contemplación. Por eso es que hay un dato muy interesante, la hermana Ellen White menciona también de que deberíamos nosotros mezclar, aquella persona que trabaja mucho con su mente, debería mezclarse también con trabajo manual. En primera instancia, porque cuando uno trabaja mucho con la mente, la sangre se acumula en un solo lugar, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a hacer trabajo manual, entonces la sangre se distribuye de una mejor manera. Y por esa es una de las razones. Pero aquí mencionaba que debemos tener cuidadosamente las horas señaladas para trabajar y también para el sueño. De manera especial quizás para aquellos que son emprendedores, que son sus propios jefes, ¿verdad? Tienen su propio negocio. Debería haber un orden, ¿sí? Es bueno que usted trabaje y el Señor lo va a bendecir, pero no violentando las leyes de la salud. ¿Cómo va a ser bendición que yo esté ganando más quizás en el trabajo, pero me estoy agotando todas mis fuerzas y finalmente voy a caer enfermo? Eso no es una bendición como tal, ¿sí? Pero debemos nosotros estipular y debemos también mantener un orden. ¿Saben? A veces el problema de tanto afán y de tanta excitación y de tanto trabajo tiene que ver con que nosotros no nos organizamos. Entonces nuestra mente se afana demasiado y todavía se afana de más. Por eso escuchaba un sabio consejo, que nosotros al levantarnos deberíamos hacer nuestro plan de qué vamos a hacer, en cuánto tiempo lo vamos a hacer y anotarlo para procurar tener un orden. Es decir, yo me levanto por cosas sencillas que hagamos. El ama de casa se levanta y debe comenzar a anotar todas estas actividades tengo que hacer. Tengo a estas horas para hacerlo de tal manera de que se vea bien organizada y no se vaya a afanar demasiado. Dice aquí que debemos tener periodos para el descanso y quizás de manera especial estamos hablando de periodos en el mismo día, hay que tener periodos para el descanso. También en la semana un periodo para descansar, en el mes un periodo para descansar y en el año
otro periodo también para descansar. Aquí menciona que también es importante la recreación, pero la recreación, aquí quiero hacerles una invitación, no la recreación la que muchas veces nos imaginamos. A veces creemos que recrearnos es solamente salir y divertirnos de una manera, bueno, que el mundo lo hace. Saben que la recreación, según menciona la hermana Ellen White en muchos de sus escritos, no tiene que ver con que usted se afane más, sino que usted de verdad encuentre un verdadero reposo y descanso en la naturaleza. Un ejemplo, no es lo mismo que usted diga, voy a ir a descansar, es mi día de descanso, y usted se va quizás a la playa, se va a piscinas, se va a otro lugar semejante, a un centro comercial, y usted dice, es que es mi día de descanso, yo ando descansando. Y es muy probable que al final del día usted termine más agotado. Entonces, ¿realmente descansó? No descansó. Pero la hermana Ellen White, ella menciona ciertos ejemplos que deberíamos nosotros ir, por ejemplo, a lugares donde hay un bosque y en ese bosque ir y contemplar. Aquí mencionas en tercer lugar y para la contemplación. Y nos vamos al bosque donde se respira la naturaleza, donde no andan vendiendo ni nada y nosotros estamos libres, respirando bien, viendo los árboles, viendo un paisaje. Todo este tipo esa es una verdadera recreación y descanso. Eso de verdad va a traer más fuerzas mentales y físicas. Yo lo he comprobado. Yo recuerdo muy bien cuando estaba todavía estudiando en la escuela que llegó un fin de semana que habían demasiados trabajos y mis compañeros estaban muy afanados, pero bueno, yo tenía que descansar el día sábado, así que el día sábado, gracias a Dios, nos invitaron a un lugar, fue a un lago y en ese lago pues era un lugar privado de un hermano, creo yo. Eh, y resulta que ahí no había ninguna bulla de otras cosas, solamente era la iglesia haciendo la reunión del día sábado, estudiando la Biblia, leímos la escuela sabática, cantamos también, comimos juntos, pero estábamos en contacto con la naturaleza sin ninguna otra interrupción que el mundo ofrece. Y cuando yo terminé ese día de reposo, yo sentí que las fuerzas se cargaron nuevamente, que las energías mentales y físicas volvieron a estar. Así que este es un pequeño ejemplo de, queridos hermanos, cómo también nosotros deberíamos tener estos momentos. ¿Sí? No es solamente, cualquiera puede decir, pero no tengo dinero para salir, pero es que no se necesita quizás dinero, solamente el pasaje que usted va a gastar. Lleve usted para mediodía, lleve su refrigerio. Y allá estando en el lugar, usted contemple la naturaleza, admire las cosas de Dios, hable con Dios. Y ya verá cómo de verdad sus fuerzas van a ser cargadas. Sigue diciendo aquí el devocional matutino, conviene para nuestra salud y felicidad salir de nuestras casas y pasar tiempo como sea posible al aire libre. O sea que parte de descansar no es solamente estar en casa y nosotros decimos vamos a descansar y nos quedamos dormidos quizás todo el día o pasamos haciendo otra cosa en la casa. En la casa también va a haber afán y hacemos el afán. Entonces, sí hay que dedicar, no digo que nunca lo vamos a hacer, pero aquí nos recomienda que vayamos al aire libre. Si hay un parque grande donde hay bosque, donde hay plantas, donde usted puede ir a descansar, vaya a descansar ahí, vaya a contemplar la naturaleza y usted va a salir más refrigerado. Así como los discípulos, cuando ellos iban a descansar, si ustedes siguen leyendo, en el deseado de toda la gente menciona que ellos se fueron a un lugar apartado en medio de la naturaleza para recobrar fuerzas. Sigue diciendo el Ministerio de Curación, citado en este devocional, en la página 118, dice, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio y un régimen alimenticio conveniente, el uso del agua, la confianza en el poder divino, estos son los verdaderos remedios. La naturaleza, si no se pone en traba, desempeñará su obra con acierto. Los que perseveran en la obediencia a las leyes de ella encontrarán su recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Así que aquí está hablando también el uso importante de los agentes de la naturaleza. Termino leyendo lo que dice aquí.
Jesús se solaba contemplando las bellezas de la naturaleza y sus horas de mayor felicidad eran las que podían pasar dejada la escena de su trabajo en el campo, meditando en tranquilos valles y en comunión con Dios. Ora en la falda del monte, ora en los árboles de la selva. Así que hermanos, aquí Jesús es el mayor ejemplo. Según menciona este devocional, dice que Jesús pasaba mucho tiempo en la naturaleza. Así que el Señor pueda ayudarnos, ¿verdad? Y podamos considerar este tema para nuestro beneficio y nuestro descanso espiritual. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora muchas gracias le damos por el privilegio que nos ha dado de poder tener este devocional matutino, porque usted siempre envía los consejos a tiempo. Esperando, Padre, de que usted pueda ayudarnos a considerar este consejo para que en nuestra salud podamos salir beneficiados. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se ha conectado a través de estas redes sociales y ayúdenos, Señor, para que este consejo pueda aliviar nuestra salud física, nuestra salud mental y también nuestra vida espiritual. Bendiga a todos los que con buena voluntad se conectan, Señor, y reciben estos consejos. Que estos consejos no puedan caer, Señor, en saco roto, sino que puedan atesorarse y así puedan hacer un cambio en la vida de los hermanos. Bendíganos en el resto de este día, en las actividades que vamos a desarrollar, y le suplicamos, Señor, que su Santo Espíritu pueda guiar nuestra mente y nuestros corazones, y que todo lo que vayamos a hacer pueda salir con éxito de acuerdo a su voluntad. Favores y súplicas que se los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera es como hemos finalizado nuestro devocional matutino. Invitado siempre para poderse conectar y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana para seguir estudiando la santa palabra de Dios. Amén.